Buenas tardes, mi nombre es Ximena Carolina Herrera Díaz, estudiante de Derecho de la Universidad Cooperativa de Colombia, y el día de hoy les vengo a hablar acerca de los problemas económicos del Estado colombiano y por qué se dice que somos un país pobre. Algunos de los problemas económicos comúnmente señalados en Colombia son primero la desigualdad económica. Muchos expertos señalan la persistencia de desigualdad económica como un problema en Colombia. A pesar de ciertos avances en los últimos años, aún existen brechas significativas en los ingresos y la riqueza entre diferentes grupos de la sociedad. Otro problema económico en nuestro país es el crecimiento económico insuficiente. Aunque Colombia ha experimentado un crecimiento económico en las últimas décadas, algunos argumentan que esto no ha sido suficientemente rápido o inclusivo. Además, la economía colombiana ha enfrentado desafíos como la volatilidad en los precios de los productos básicos y esto puede afectar mucho el crecimiento económico de un país. También existen problemas en el mercado laboral. El mercado laboral colombiano ha enfrentado desafíos en términos de informalidad, subempleo y falta de empleos bien redimidos. La alta tasa de informalidad laboral es una preocupación común que se vive en nuestro país. También la corrupción que se vive en nuestro país. La corrupción ha sido un problema persistente en Colombia y algunos sostienen que tiene impactos económicos negativos al desincentivar la inversión y afectar la eficiencia de los recursos. También contamos con inseguridad y conflictos internos. La inestabilidad política y los conflictos internos han tenido impactos económicos en Colombia. La violencia y la inseguridad pueden afectar la inversión y la actividad económica en ciertas regiones del país. Colombia también cuenta con muchos problemas en el sistema educativo, ya que algunos autores señalan que el sistema educativo colombiano hace falta acceso a la educación de calidad para todos, y esto puede afectar la productividad laboral y la competitividad a largo plazo. Colombia también tiene muchas debilidades en su infraestructura y la falta de infraestructura adecuada en áreas como transporte y en energía también se han mencionado como desafíos para el desarrollo económico sostenible. Es importante destacar que las opiniones sobre este problema pueden variar y que algunos pueden considerar otros factores como principales desafíos económicos en Colombia. Por otro lado, la caracterización de un país como pobre es un análisis complejo y multifacético que involucra una variedad de factores económicos, sociales y políticos. Diferentes autores pueden tener enfoques y perspectivas distintas sobre las razones detrás de las situaciones económicas de un país. Algunas de las razones de algunos autores podrían mencionar para explicar por qué Colombia ha enfrentado desafíos económicos. Y estos incluyen, por ejemplo, historia de conflictos internos. Colombia ha experimentado conflictos internos a lo largo de su historia, incluidos enfrentamientos entre grupos guerrilleros, paramilitares y fuerzas gubernamentales. Estos conflictos pueden haber tenido efectos adversos en la inversión, el desarrollo económico y la estabilidad política. Colombia también tiene muchos problemas en su gobernanza. La corrupción, vuelvo y repito, en instituciones gubernamentales y la falta de transparencia pueden afectar negativamente la efectividad de las políticas y las asignaciones eficientes de los recursos, lo que podría contribuir a la pobreza. También Colombia es un país con mucha dependencia en sectores económicos volátiles. La economía colombiana ha dependido en gran medida de sectores económicos volátiles como la minería, la agricultura, y la dependencia de la fluctuación de los precios de los productos básicos pueden hacer que la economía sea vulnerable en extremos. La inestabilidad política y social, ya que por periodos de inestabilidad política y social pueden afectar negativamente la inversión extranjera y la confianza de los inversores, creando un entorno económico menos favorable.
Un problema que tiene Colombia también es su geografía y distribución de la población. Factores geográficos como la distribución de la población y la accesibilidad a la infraestructura pueden afectar la equidad en el desarrollo económico regional. Es importante también tener en cuenta que estas son solo algunas de las posibles explicaciones y que la realidad es compleja. Además, la situación económica de un país puede cambiar con el tiempo debido a la variedad de factores, incluidas las políticas gubernamentales, cambios en la economía global y eventos internos o externos impredecibles. Por otro lado, varios autores han dado su opinión acerca de la pobreza en Colombia y uno de ellos es Juan Luis Londoño, el cual es un destacado sociólogo colombiano que ha estudiado extensivamente el tema de la pobreza en el país. Y algunos de sus principales planteamientos al respecto son, primero, él relaciona el recrudecimiento de la pobreza en las últimas décadas como el conflicto armado interno y el desplazamiento forzado de la población. Estima que el desplazamiento destruyó los medios de subsistencia de millones de campesinos, empobreciéndolos. También critica las políticas estatales insuficientes y poco integrales para atender la crisis humanitaria del desplazamiento, lo que no evitó una pauperización abrupta de esta población. Este autor también señala que en zonas de expulsión masiva de población por la violencia se generaron brechas estructurales como pérdida de empleos, tierras improductivas y débil institucionalidad que incrementaron la pobreza. También destaca el impacto desproporcionado del conflicto armado sobre condiciones de pobreza en población rural y mujeres cabezas de familia desplazadas hacia otras ciudades. Este autor apunta a la necesidad de superar enfoques asistenciales para revertir la pobreza generada por la violencia por medio de las políticas de desarrollo productivo, generación de empleo y recuperación de tejido social. En síntesis, Londoño establece una relación directa entre conflicto, desplazamiento forzado no atendido integralmente por el Estado y el incremento de la pobreza en Colombia en las últimas décadas. También tenemos la opinión de José Antonio Campo, que es un destacado economista colombiano que ha analizado profundamente los problemas estructurales de la pobreza en el país. Algunos de sus planteamientos al respecto son que argumenta que la pobreza tiene causas históricas profundas, entre ellas la concentración de la propiedad de la tierra desde la colina y a lo largo del siglo XX. Esto marginalizó a campesinos y limitó el desarrollo agrícola. También señala que el modelo de desarrollo colombiano concentra excesivamente la propiedad de activos productivos con altos índices de desigualdad y exclusión social, lo que limita y debilita el mercado interno. Este autor también apunta al narcotráfico como un factor distorsionante para el desarrollo rural, al estimular una inadecuada concentración de la propiedad de la tierra y una violencia que despojó miles de campesinos. También plantea que las deficiencias institucionales en planificación, políticas públicas y organismos de protección social inadecuados han perpetuado situaciones de pobreza extrema en Colombia. Este autor propone reformas estructurales en distribución de activos productivos, ordenamiento territorial incluyente, mercado interno, ruralidad y protección social para atender las raíces de la pobreza en el país de manera integral. Ocampo considera la pobreza en Colombia un problema histórico complejo que requiere reformas profundas para garantizar equidad, inclusión productiva y movilidad social ascendente en el país. Por último, tenemos la opinión de Libardo Sarmiento, que es un economista agrícola colombiano que ha estudiado en profundidad la problemática de la pobreza rural en el país. Algunos de los principales planteamientos al respecto son
que atribuye las causas de la pobreza rural en Colombia a la fuerte concentración histórica de la propiedad sobre la tierra cultivable y la exclusión del campesinado de ser propietario. También argumenta que la reforma agrícola realizada en Colombia en los años 60 fue insuficiente y estuvo mal enfocada, por lo que no transformó la estructura de la propiedad rural ni la productividad del sector. Este autor también señala que el narcotráfico y el conflicto armado agravaron la distribución de la tierra, despojando a miles de campesinos y concentrando terrenos en pocas manos, expandiendo la pobreza. Apunta que los cultivos de uso ilícito ofrecieron una vía de ingresos a campesinos excluidos, pero sin desarrollo institucional ni tecnificación, lo que perpetúa la pobreza rural. También nos plantea una reforma rural integral que democratice el acceso a la tierra, el crédito y la asistencia técnica para transformar la ruralidad colombiana y disminuir la pobreza estructural. Sarmiento ve como determinantes de la pobreza rural problemas históricos sin resolver de desigualdad en el campo colombiano, agravados por narcotráfico y violencia. Aboga por reformas democráticas integrales.